¿Qué son los agentes de inteligencia artificial? Porque claro, hoy en día vemos un montón de definiciones, pero muy pocas te explican a detalle lo que vamos a ver en el video del día de hoy. Vamos a ver paso a paso cuáles son los componentes de un agente de inteligencia artificial, cómo diferenciarlo de un chatbot y vamos a ver cuáles son las diferencias. Quédate porque este video te va a aportar muchísima claridad para diferenciar efectivamente un chatbot de un agente de inteligencia artificial, porque claro, el concepto hoy está en boca de todos y todo el mundo habla de agentes para esto, agentes para lo otro, pero te aseguro que el 95% de las personas que dicen agentes de IA no están muy seguros de qué rol cumple o cómo funciona por detrás. Así que quédate en el video porque hoy vamos a desglosar todo el detalle. Bueno, si no me conoces, mi nombre es Agustín, soy fundador de Australis AI y te voy a mostrar conceptos que vengo trabajando y estudiando y aprendiendo hace más de un año y con los cuales me he chocado más de una vez, así que hoy vengo a bajarte un poco de todo ese conocimiento que he adquirido últimamente y a compartírtelo como hago siempre en este canal. Bien, acá preparé una pequeña presentación y te voy a comentar lo que vamos a ver en el video de hoy va a ser diferenciar un chatbot de un agente de inteligencia artificial, entender los componentes que tiene un agente por detrás y no a nivel técnico, sino a nivel conceptual para poder entender y después sí vamos a pasar a nivel técnico y al nivel ejecución. Pero primero hay que entender las bases. Como siempre digo, hay que ir de menos a más. Después vamos a ver un ejemplo claro de cómo se aplica un agente de inteligencia artificial y vamos a ir entendiendo cómo funciona todo esto de los agentes de IA. Así que lo primero que vamos a entender es la diferencia entre un chatbot y un agente de inteligencia artificial, porque hoy en día muchísima gente se genera confusión con todo esto. Le llama agentes a los chatbots, le llama chatbots a los agentes. Bueno, lo fundamental que tenemos que entender acá es que un chatbot utiliza el LLM, ese modelo de lenguaje, para generar un resultado y ahí queda. Vos seguís, digamos, armando cada paso. Ahora, el agente de inteligencia artificial utiliza ese LLM para trabajar hasta que termine, hasta que cumpla con el objetivo. Entonces, por ejemplo, el propio Cloud, como dice acá, puede ser en modo chatbot, nuestro Cloud de todos los días, el chat, donde nosotros le pedimos una cosa, analiza, responde, nosotros lo revisamos y otra vez procesa, responde y así es el flujo. Básicamente cada vez que nosotros o cada vez que el modelo nos responde, el ciclo termina, se corta ahí hasta que nosotros le demos una nueva instrucción. Predice el texto, porque así funciona un modelo de lenguaje, digamos, es predicción de texto, entonces predice el texto, nos responde, termina ahí. Nosotros le volvemos a dar otra cosa, predice, responde y queda ahí. En cambio, un agente de IA, nosotros le damos un objetivo y le va a dar vuelta al ciclo hasta que cumpla con ese objetivo. Va a terminar solo, va a buscar el mejor camino para cumplir ese objetivo. Obviamente tiene unos pormenores en el medio que es, va a buscar el camino en base a las instrucciones que nosotros le demos, a las herramientas que nosotros le demos para usar y bueno, vamos a ir viendo eso a lo largo del video. Entonces, para profundizar un poco más en cómo se compone un agente de inteligencia artificial, hay que entender que está compuesto por cuatro elementos. A grandes rasgos, obviamente después habrá algunos que dirán, no, pero además puede utilizar skills, puede utilizar esto, lo otro, pero a grandes rasgos lo que va a tener es el agent loop, que es la definición del comportamiento, de cómo llega a ese objetivo que nosotros le damos. El agents.md, que es un archivo de texto simplemente que va a contener el contexto y el rol. Son esas instrucciones de base que le van a permitir enmarcarse dentro de cierto contexto. Obviamente después, por ejemplo, para Claude es el Claude.md, para Gemini es el Gemini.md y así, pero en términos generales es el agents.md, que MD es formato Markdown. Después tenemos el memory.md, que es el archivo en donde va a ir guardando la memoria. También de forma básica, es como lo que ya viene incluido con nuestro agente. Después, la memoria la podemos implementar de diferentes formas. Podemos utilizar una base de datos como memoria o podemos utilizar
un montón de archivos de texto, como esto de el segundo cerebro, que si querés entender un poco más de qué va, te voy a dejar un video acá arriba. Y después las herramientas, que es lo que le permite realizar acciones. Cuantas más herramientas nosotros le conectemos, más acciones va a poder realizar. Si le conectamos Calendar, va a tener todas las acciones dentro de Calendar. Si además le sumamos el email, si además le sumamos un CRM, cuantas más herramientas, más acciones va a ir generando. Ahora, lo primero que tenemos que entender es el loop, cómo funciona. Bueno, en este caso, y bajando a un ejemplo, nosotros le damos como objetivo, por ejemplo, generar una propuesta comercial. Entonces, lo primero que va a hacer es observar. Llega el pedido o llega nuestra propuesta de decir, bueno, analiza y fíjate cómo armarle una propuesta a este cliente. Nuestro agente analiza eso, piensa, es decir, analiza la estructura, analiza el precio, analiza cómo nosotros armamos una propuesta comercial y después actúa, produce esa propuesta y la entrega. En el medio puede ser que entre la actuación y la entrega detecta que no está cumpliendo con los estándares de precio o no está cumpliendo con armar un PDF con el branding de la marca. Entonces, se mete en ese loop hasta cumplir el objetivo, que eso es lo fundamental de un agente, que nosotros le damos un objetivo y va a buscar el camino para llegar a ese objetivo. El siguiente elemento, nuestro agents.md, como te decía, es un archivo de texto en el cual nosotros le vamos a detallar el contexto, en el cual nosotros podemos definirle el tono con el que se va a comunicar, el precio en este caso, volviendo al ejemplo de la propuesta comercial, los entregables, y acá vamos a hacer un paréntesis y te voy a mostrar en este caso un Claude.md que es definido específicamente para Claude para que entiendas. Fíjense, en este caso les estoy mostrando el Claude.md de el proyecto de mi agencia, o sea, donde yo tengo englobada toda la operación de mi agencia. Fíjense que esto es, dice, ¿qué es Australis? Los principios de la entrega del servicio, la estructura de este proyecto puntual, el conocimiento del negocio me dice que vive en el cerebro por cómo lo tengo definido yo. No voy a entrar en grandes detalles en eso, pero lo que quiero que entiendas es que este archivo de acá, que es nuestro agents.md, o en este caso, como estamos hablando de Cloud, nuestro cloud.md, lo que hace es setear un contexto de base que cada vez que nosotros mandemos algo, que escribamos algo en el chat, eso se va a precargar, como la instrucción que siempre va a ir englobada en cada una de nuestras interacciones. Entonces, por eso es importante que sea un archivo conciso, que solo tenga la información más relevante de nuestro negocio, porque después para todo el contexto general se lo podemos ir englobando de diferentes formas, podemos agrupar documentos dentro de una carpeta y decirle que si necesita más contexto, busque dentro de esa carpeta. Entonces, podemos ir utilizando varias técnicas que, como te digo, no quiero profundizar, lo que quiero es que se entienda conceptualmente qué es un agente y cuáles son sus componentes. Lo siguiente, la memoria. Como te dije, ese archivo memory.md es lo que nos va a permitir ir mejorando a nuestro agente, porque el día uno puede ser que cometa errores, que utilice terminología o vocabulario que a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, en mi caso acá en Argentina, a mí me gusta que utilice como ese voceo argentino y por lo general una IA habla en español neutro o en inglés. Entonces, suponete que habla en español neutro y yo quiero que utilice el voceo argentino. Entonces le digo, no, háblame como hablamos en Argentina. Listo, eso lo guarda en el memory.md y va mejorando. Y así para todo. Si genera una propuesta comercial que no va acorde con nuestro branding, le decimos, no, tenés que revisar el branding del archivo de branding. Bueno, lo guarda en la memoria. Entonces, por eso es que yo planteo acá que el día uno, como ven en la animación, básicamente es un quilombo y al mes 6 ya sabes cómo trabajás, no se repiten los errores y va mejorando cada vez más. Que eso es un poco el cuello de botella que se está viendo con los agentes hoy. Que claro, como podemos resolver tantas cosas rápido, la gran mayoría de personas que quiera implementar agentes intenta construir su propio agente, no le funciona muy bien al día uno y dice, no, la verdad que esto no era lo que me esperaba. Pero claro, no le dan ese tiempo de gracia para irlo mejorando. Que ahí está la clave, en la iteración y en la mejora continua. Quizás no de 6 meses, quizás de
un mes y te queda funcionando como vos esperás, pero de todas formas requiere de esos ajustes más finos. Acá, entrando en un ejemplo bien concreto, por ejemplo, en Claude.ai, o sea, nuestro chat de Claude de siempre, nosotros le mandamos, che, ¿me armás la propuesta? Y claramente va a decir, para armarla necesito que me pases, bueno, más contexto, nombre del cliente, alcance, precio de referencia, etcétera. Por otro lado, si utilizamos Cloud Code, que es un agente donde nosotros le damos todo el contexto, como te acabo de mostrar, el Cloud.md, le damos una memoria, le damos skills, que las skills son las habilidades que nosotros le damos. Básicamente agarramos nuestros procesos estándar y se lo paquetizamos en un archivo de texto para que lo utilice cada vez que, en este caso, como dice el ejemplo, tenga que generar una propuesta. Entonces, como dice el ejemplo, fíjate acá, Claude.ai nos responde enseguida, pero en este caso, che, me armas la propuesta y este es el proceso interno que realiza Claude. Antes de armar nada, reviso tu agent.md y el historial del cliente. Entonces, va a buscar contexto. Después llama a una skill, utiliza una skill por sí solo, se da cuenta que tiene que utilizarla. Entonces, generar propuesta, cliente, no, él en este caso. Respuesta, propuesta del cliente.pdf. Y esta es la respuesta que nosotros vemos. Acá está. Y ya nos da el PDF. Por detrás observó, pensó y actuó, hizo todo ese loop para nosotros devolvernos lo que nosotros le dimos como objetivo. Entonces, acá queda más claro que nunca, ya que la diferencia fundamental es que en el caso del chat convencional, cada vez que queremos hacer algo se lo tenemos que explicar, y en el caso de un agente, ya sabe cómo trabajás una vez que lo configuraste, entiende lo que tiene que hacer y va y cumple con esa tarea. Y por último, vamos a entender una diferencia fundamental que es entender dónde vive y dónde opera un agente de inteligencia artificial. Porque sí, Cloud Code tiene muchas capacidades agénticas, o sea, como ya te mostré, es capaz de hacer todo ese loop para llegar a un objetivo. Pero acá la clave está en que depende de nosotros que le demos una instrucción y además, una vez que nosotros cerramos la terminal o el editor de código o la aplicación de Claude, ese loop deja de estar corriendo. O sea, no es algo que sigue corriendo y siempre se dispara a partir de una instrucción nuestra. O puede ser utilizando rutinas, que es una funcionalidad que es básicamente disparar un proceso a cierta hora. Pero ahí está la contracara para que nosotros terminemos de consolidar como agente de inteligencia artificial y podamos delegarle efectivamente tareas y que se dispare ese loop en cualquier momento, tenemos que depender o pasar a una infraestructura, a un servidor que no sea depender de tener nuestra computadora prendida, que se pueda disparar ese proceso que realiza el agente a partir de que le envía un mensaje a una persona, de que se corre un proceso tal día a tal hora y todo ese tipo de disparadores que no dependen de el input de nosotros mismos para operar ese agente. Y ahí es cuando entran estos agentes que se han puesto de moda muy últimamente como OpenClaw, como Hermes, que están pensados directamente para esto, para disparar su funcionamiento a partir de un mensaje de Telegram, a partir de un email o de un mensaje de Slack o de Discord y poder generar todo ese loop por detrás corriendo en un servidor o corriendo en tu computadora, siempre y cuando esté prendida. Pero entonces, para que se entienda, como dice acá, construir no es operar, o sea, construir es utilizar Cloud Code para ir iterando esto y operar es cuando ya estamos directamente interactuando con esos agentes que realizan acciones. Pero es simplemente eso, porque después los componentes son los mismos. Tanto Cloud Code como Hermes, como OpenCloud, como cualquier agente de IA tiene un loop para realizar el objetivo, un agent.md como archivo de contexto, una memoria para poder ir mejorando a lo largo de todos esos procesos y por último las herramientas que nosotros le vamos a conectar para que haga todas esas acciones. Entonces, como vimos, es fundamental entender esta diferencia entre un chatbot y un agente y entender cuáles son los componentes, porque claro, hoy en día todo el mundo habla de agentes, pero efectivamente hay muchas veces que no se requiere de un agente de IA para solucionar un problema. Simplemente se requiere de una automatización que siga un flujo de trabajo rígido y listo. Pero claro, como
está tanto en tendencia el tema de los agentes, todo el mundo quiere meter agentes. Entonces, para meter agentes, primero hay que tener un problema, hay que tener ese proceso o ese problema documentado y por último, tenés que entender qué pasa por detrás, porque además no son difíciles de construir, pero si no tenemos las bases conceptuales, es muy difícil llegar a un buen resultado. Así que sin más, eso es todo por el video de hoy. En el link de la descripción vas a tener recursos gratis y el link para contactarte conmigo si querés que trabajemos uno a uno para poder desarrollar este tipo de agentes. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.